Muchísimas gracias. Gracias de verdad por esta invitación a compartir algunas ideas sobre el futuro de San Cristóbal, que provienen de una investigación que hicimos con el ingeniero Salazar, con el EGEGIT, sobre cómo podría ser el futuro de este espacio que veis en la imagen, ese espacio del entorno de Valdesia, Jigüey y Aguacate, y la verdad que de ahí surgieron algunas ideas que nos gustaría compartir y que podrían inspirar lo que antes se comentaba, el pasado, la valoración del pasado y también el futuro, cómo podría ser el futuro. La verdad es que es un placer, de verdad, y un privilegio asistir a reuniones como esta, donde se percibe ese cariño por el territorio, ese cariño por la identidad, por preservar esos valores heredados y con la máxima sensibilidad posible poder compaginar la vida del futuro con estas joyas heredadas del pasado. A mí me gustaría inicialmente contextualizar cómo vemos San Cristóbal dentro del conjunto del país, dentro del conjunto de la República Dominicana, porque esa visión amplia a veces nos inspira sobre qué temas pueden funcionar, sobre qué vocación podríamos encontrar en el territorio de San Cristóbal y su entorno y, por tanto, tener mayores garantías con respecto a la viabilidad de los sueños que podamos tener en este momento. Fijaros la localización del país dentro del Gran Caribe. Es una localización impresionante, es una localización única. Y ahí veis unos circulitos proporcionales al tamaño de población de cada una de las áreas metropolitanas y núcleos del país. Hay una cuestión clave. A nivel internacional, un factor crítico, un factor fundamental de competitividad es la conectividad. Y es curioso que en la República Dominicana tenemos 45 destinos internacionales desde el aeropuerto de Santo Domingo, pero 65 destinos internacionales desde el aeropuerto de Punta Cana. Y en 4 horas de distancia en tiempo de avión, tenemos, veis en la imagen, más de 500 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier idea coherente de futuro va a ser viable. Podemos definir el futuro como queramos. No hay casi ningún otro territorio en el mundo que en 4 horas haya más de 500 millones de habitantes pertenecientes en gran medida a territorios de altísimo nivel de renta. Por eso podemos definir el futuro en general, pues del turismo, de la sanidad, de la educación, del sector financiero en la República Dominicana de manera, digamos, ambiciosa. Fijaros en estos análisis que se llaman de isócronas en el entorno de Santo Domingo. Veis que en tan solo 15 minutos estamos llegando a más de 3 millones de habitantes. Media hora, una hora y media, etc. Y también en el caso de Santiago, haciendo este análisis, aparece ahí un territorio que tiene más de 7 millones de habitantes y que es la ciudad más importante del Gran Caribe. No hay ninguna otra ciudad que tenga este tamaño funcional en el Gran Caribe. Y el tamaño es muy importante para hacer viables no solamente el turismo, sino otras actividades económicas fundamentales para la creación de empleo de calidad, como pueden ser, por ejemplo, actividades en el mundo sanitario, en el mundo universitario, en el mundo financiero, etcétera, etcétera. Aquí veis este territorio que en su momento estudiamos, que en su momento analizamos, y en aquel análisis hicimos unos foros de participación. Yo recuerdo que aquí hemos hecho 2 foros de participación sobre aquel proyecto, primero recabando vuestras ideas, luego preguntándoos por la importancia que dabais a cada una de las propuestas que se veían planteando. Y una de las propuestas era hacer un proyecto de ciudad para cada una de las capitales provinciales de este entorno. Ahí veis San Cristóbal dentro de este territorio, está Baní, también San José de Ocoa, y ahí veis también haciendo unas isócronas, unos estudios del entorno de influencia directo en 10 minutos, en 20 minutos, y esta es la forma de organizarse el territorio funcional dentro del entorno de nuestras ciudades. La clave, fijaros, es la proximidad, como antes se ha dicho, de San Cristóbal
con el área metropolitana de Santo Domingo, pero también la vocación de diálogo con Baní, incluso con San José de Ocoa, incluso si es necesario mejorando la conectividad y las infraestructuras en el futuro. Y preguntamos al foro que hicimos aquí qué importancia de 0 a 10 se le daría a dotar a San Cristóbal, a Baní y a San José de Ocoa de un proyecto de ciudad. Y fijaros que en el caso de San Cristóbal 9,8. O sea, había un consenso fundamental de que es una ciudad que está sometida a mucha transformación y que necesita un proyecto de futuro, necesita un proyecto de ciudad. Luego, cuando preguntábamos sobre prioridad, veis ahí en la imagen que la máxima prioridad y al mismo tiempo la mayor complejidad era definir un proyecto ciudad para San Cristóbal. Y en ese momento pues empezamos a trabajar cómo poder dialogar una ciudad de tamaño medio, como San Cristóbal, en un entorno metropolitano complejo, como es el Gran Santo Domingo. Aquí veis una foto satélite nocturna, donde se ve en más oscuro las zonas de mayor intensidad demográfica, y ahí aparece San Cristóbal dentro del Gran Santo Domingo. Es decir, que San Cristóbal no es solamente un municipio de un cierto tamaño y con los servicios que le corresponden a ese tamaño. Al mismo tiempo, es una pieza fundamental del área metropolitana de Santo Domingo. Fijaros, en 15 minutos desde el centro de Santo Domingo llegamos a esa mancha amarilla. En 30 minutos, cuando no hay mucho atasco, ya estamos llegando casi hasta San Cristóbal, ¿no? Y en 45 minutos. Esa es la ciudad real, esa es la ciudad funcional del Gran Santo Domingo, esa es la capital del país. Por eso San Cristóbal tiene ese reto de estar en un entorno metropolitano complejo y poder definir una cantidad de opciones de futuro dentro de esa situación. Pero es que además, si miramos hacia Pedernales, si miramos en la otra dirección, aparece un territorio que es la zona del sur. Yo recuerdo que cuando el presidente en la campaña electoral, en algunos de sus mítines, decía: tenemos que recuperar el sur, tenemos que hacer hincapié en desarrollar también esta zona tradicionalmente más olvidada del país. Eso es lo que hemos llamado la ruta azul. Y fijaros la localización de San Cristóbal con la cantidad de oportunidades que hay hasta llegar a Pedernales, y no solamente en la costa, sino también en el interior, para hacer un turismo más sostenible que el turismo solo de sol y playa y de resort. Un municipio de pueblos, de agricultura, de turismo ecológico. Es decir, que la puesta en valor de la ruta azul de ese territorio pasa por San Cristóbal. Es decir, San Cristóbal es la puerta de la ruta azul, es la puerta del sur y al mismo tiempo forma parte del área metropolitana. Bien, esa contextualización va a ser muy importante para definir temas de movilidad y transporte público, temas de protección de los espacios naturales, los grandes equipamientos que necesita la ciudad. Entonces, la clave sería trabajar dentro de este territorio. Ahí veis las delimitaciones administrativas de los municipios, pero trabajar de alguna forma viendo qué oportunidades tenemos y cómo se podrían organizar en el futuro. Esta imagen que aparecen ahí con esos colores, ese es un estudio bastante sofisticado que se llama accesibilidad relacional, que clasifica las líneas, que son las carreteras y las calles, en función de su nivel de centralidad. De manera que en color rojo están las líneas mejor conectadas y en color azul están las líneas peor conectadas de ese sistema. Bien, en ese contexto hay unas vías muy importantes en la ciudad que tradicionalmente eran carreteras, pero que pueden ser los ecobulevares del futuro. Aquí veis el sistema de los corredores ecológicos de los ríos dentro de la trama urbana y este sistema viario. Entonces, la conexión con el Gran Santo Domingo es un aspecto absolutamente fundamental para no depender del vehículo privado todos los días para llegar allá y viceversa. Por eso aparece la posibilidad de crear un sistema este sistema se llama concretamente BRT, que es el autobuses con carril específico y no contaminantes,
Es decir, este sistema que se utilizó históricamente, por ejemplo, aquí veis en el caso de Curitiba, fue la primera ciudad de Brasil y en el mundo que utilizó este sistema que se llama BRT, que es un sistema de transporte con estas estaciones tubo, etcétera. Es como un metro en superficie. Esto lo copió luego Bogotá, y en Bogotá se hizo el Transmilenio inspirado allá. Bueno, pues de cara al futuro se puede, con las nuevas tecnologías, tener un sistema limpio, no contaminante, eficiente de transporte del corazón de San Cristóbal con el corazón del Gran Santo Domingo. Pero también se ha planteado en algunos momentos la idea de un metro, de forma que pueda parecer un gran corredor de accesibilidad, esa línea roja que veis ahí, que va a ser muy importante para el futuro de la ciudad. Y en torno a un eje de gran accesibilidad van a surgir esas líneas que veis en color moradito, esas líneas que aparecen y esas manchas que pueden ser áreas de actividad económica para generar empleo. Y que no siempre haya que la relación entre empleo y residencia sea desplazarse de San Cristóbal a Santo Domingo o viceversa, sino que se pueda buscar un mayor equilibrio entre residencia y trabajo dentro de San Cristóbal. Esta sería una idea importante y esto es lo que podría inspirar un proyecto de ciudad. Que a modo de sugerencia estamos planteando el diálogo de la ciudad con el río, un ecobulevar, la renovación del área central, un anillo verde y el proyecto que nos convoca hoy de crear un megaparque cultural y turístico en las cuevas de Pomier. Bien, en el caso de este proyecto en Río Ciudad, vosotros conocéis muy bien pues, estas imágenes y en casi todo el mundo los ríos y las ciudades están reencontrándose. Muchas veces el río era el desagüe de la ciudad, era la zona donde se vertía la basura, donde había deterioro. Muchas ciudades están cambiando, tanto ciudades costeras como ciudades que tienen el privilegio de tener un río, ¿no? Entonces, el tener estos corredores ecológicos que cruzan, atraviesan la ciudad, nos parece un tema esencial. Y por eso hay una serie de puntos que hemos marcado ahí, que son zonas no utilizadas hoy día, que a veces están medio abandonadas, que podrían ayudar a este diálogo de la ciudad con el río. Ahí veis la trama urbana y veis en concreto una serie de parcelas a las cuales se podrían ir asignando distintos usos para conseguir que el río fuera el corazón de la ciudad. Aquí veis digamos, la sección que tiene el río, aquí lo veis. Esta es la situación actual. Hay muchas zonas de basura, hay muchas zonas deterioradas, pero que se podrían, como veis, se podrían transformar, se podría renovar, se podría reforestar las zonas de borde y que fuera uno de los elementos más atractivos del futuro de la ciudad. Estos son ejemplos de otras ciudades en el mundo que ya han hecho ese salto. En el caso concreto de España, hay una ciudad que es la ciudad de Bilbao, que era la ciudad más fea de España y que ahora es el gran referente de la renovación urbana en Europa. Y aquí veis cómo un proyecto ciudad que hicimos para Bilbao consistía en la recuperación del río. Y aparecen ya imágenes de ese río recuperado en este caso con el Museo Guggenheim y con una transformación enorme con estos puentes diseñados a veces por artistas que conectan las diferentes zonas de la ciudad. Es decir, ahí vemos una pieza del San Cristóbal del futuro que sería la recuperación del diálogo entre la ciudad y el río. El otro tema que comentamos era el ecobulevar, un ecobulevar. Analizando, como veíamos antes, la trama urbana y concretamente la accesibilidad relacional, esas líneas que veis más rojas, más intensas, son las mejor conectadas y son las que tienen vocación para ser los ejes centrales de la ciudad en el futuro. Esa antigua carretera que veis en color rojo podría transformarse poco a poco en un bulevar, en una vía mucho más blanda en la medida en que tengamos esa circunvalación. Esa renovación urbana asociada a un bulevar, eso está sucediendo ya en muchas ciudades. Antiguas carreteras que atravesaban la ciudad, que se convierten en avenidas urbanas, se convierten en ecobulevares y al mismo tiempo permiten renovar zonas centrales que han sido que se han ido poco a poco deteriorando.
Ahí veis algunos ejemplos concretos, de manera que se podrían trabajar en esa renovación urbana de las áreas centrales, apoyándonos en esos elementos. Esto es Medellín, que ya hizo este tipo de ejercicios, pero también en otros lugares en el mundo, como por ejemplo en Lisboa, pues han ido renovando, manteniendo el carácter de estas áreas centrales, reinventando la movilidad. En todas las ciudades hay una relación muy estrecha entre movilidad y calidad del espacio público. Por eso nos parece un tema muy importante el Ecoboulevard. El siguiente tema sería el área central. Fijaros los diferentes distritos de San Cristóbal, y en ese contexto hay una especie de anillo urbano, de anillo viario urbano, que permitiría identificar esas puertas de acceso a las áreas centrales. Se podrían tener una vocación fundamentalmente peatonal en estos espacios, de forma que en el interior, en el corazón de... ¿Sí? Como veis, con transporte público, pues poder, como veis, recuperar este concepto de células de vida urbana, no que los coches no tengan que atravesar todas las calles, sino este concepto de supermanzana o células de vida urbana permitiría un incremento sustancial de la calidad en el interior de las partes centrales de San Cristóbal. Ahí veis algunos puentes que ya existen y otros que podrían existir para crear una trama urbana bastante ortogonal, bastante ordenada en el entorno del río. Estos son ejemplos también de otros lugares en el mundo que ya han hecho este tipo de transformaciones y que permitirían tener una ciudad muy atractiva, con una gran presencia de los recorridos peatonales, y esto va a ser un factor fundamental de la transformación de la ciudad. Esta renovación del área central sería otra sugerencia. También el anillo verde. El anillo verde nos parece muy interesante. Fijaros, ahí está dibujado los corredores ecológicos y alrededor zonas que no están ocupadas por la edificación y que se podrían preservar y se podrían completar para tener un anillo verde. Algunas ciudades internacionales que han tenido mucho éxito se han dotado de un anillo verde. Por ejemplo, Vitoria, en el País Vasco, fue declarada capital ecológica de Europa hace ya más de 10 años, y todo sucedió en torno a un anillo verde. Ahí veis el anillo verde de Vitoria, y toda la ciudad, digamos que se ha sentido beneficiada de tener un anillo verde como el que veis en la imagen. Pues eso se puede conseguir perfectamente también en San Cristóbal y evitar la urbanización difusa y tratar de concentrar en torno a los ecobulevares, en torno a los ejes del río, lo que es la estructura futura de la propia ciudad. Y por último, lo que ya hemos venido comentando de ese megaparque cultural y turístico de las cuevas de Pomier. Y digo megaparque cultural y turístico porque lo que me habéis enseñado es que esto es único a nivel internacional. Por eso sería el megaparque del Gran Caribe, en realidad, porque sería una referencia no solamente para el país, sino a nivel internacional. Cuando uno ve o visita este tipo de joyas, pues la verdad es que es absolutamente sorprendente, ¿no? Y fijaros la localización, el Gran Santo Domingo, ahí se ve San Cristóbal y se ve ya esa herida urbana de las canteras en el entorno y en la proximidad de las cuevas. Ahí están las canteras, que tienen una escala, como hemos visto antes, impresionante, y esas son heridas del territorio. Obviamente son incompatibles esa actividad con la preservación de este parque cultural y con potencial turístico que son las cuevas de Pomier. En ese entorno, fijaros la dureza con la que se ha venido interviniendo esta actividad minera, pero yo el mensaje que quería transmitir es que después de una explotación minera es posible recuperar este tipo de espacios. No solo pintándolos de verde, no poniendo arbolitos, sino poniéndole creatividad e inventando nuevos usos a una actividad
que ya, digamos, quedó absolutamente obsoleta y que no era compatible con otros territorios. Estas son las cuevas, de nuevo, las cuevas de Pommier. Esta es otra de las imágenes. También el hecho de la referencia que es a nivel de toda la región este territorio cultural. Y también veis aquí las cuevas de las Maravillas, que ya pues tuvo un tratamiento, como se ha explicado anteriormente, desde hace bastantes años de manera adecuada. Y yo quería compartir cómo en otros lugares del mundo estamos tratando de reinventar las canteras como canteras inteligentes en el entorno de este tipo de espacios frágiles. Por ejemplo, estas son las cuevas del Drac en la isla de Mallorca, en España. Esta es en Lanzarote, un concierto dentro o fuera de las propias cuevas. Fijaros qué escenografías tan increíbles. Esto es en Lanzarote también. Fijaros, también la relación entre fuera y dentro se llaman también los jameos del agua, allí en Lanzarote. Fijaros qué paisajes más singulares. ¿Cuánto habría que pagar para crear magnetismo, para crear un atractivo turístico, para ir a visitar esos territorios, si tuviéramos que inventarnos las cuevas y hacerlas nosotros? Ya que están allí, ya que son un componente de excelencia, cuidémoslas y dialoguemos con ellas. No hagamos unas actividades incompatibles en el propio borde de una joya de esa naturaleza. Es decir, este es un reto, el hecho de tratar estos espacios con usos que sean compatibles. Algunos ejemplos. En los Países Bajos, fijaros cómo era antes y cómo ha quedado después. Ha sido un esfuerzo de adecuación. Incluso la parte fabril, que veis a la derecha arriba, también cambia de uso. Antes era una fábrica, pero luego es un centro cultural. O, por ejemplo, también en los Países Bajos, ahí veis esos edificios que son muy bonitos, los edificios industriales, pero ya no tiene un uso industrial, tiene ahora un uso cultural. Y donde está el territorio herido, el territorio transformado, el territorio de la cantera, pues ahora es una playa. Ahí veis, es una playa, es un lugar de ocio y de esparcimiento. O, por ejemplo, en Austria. Fijaros cómo esta sensible arquitectura pues trata de descubrir esas formas que, digamos, la actividad minera dejó y que de alguna forma se podrían recuperar. Vemos un gran potencial de transformación. Esa gran herida no es el problema, es la oportunidad para inventar con creatividad actividades nuevas en ese territorio. Esta imagen a mí me recuerda en gran medida la entidad de la herida urbana de las canteras del entorno de las cuevas. Esto es en China. Pues fijaros lo que han venido haciendo. Han utilizado esa estructura natural pues para transformarla, pero sobre todo para crear usos y actividades en beneficio de la población y de la actividad económica y de la atracción turística. Aquí veis a veces cómo la arquitectura contemporánea puede convivir perfectamente con estos espacios. Y en algunos casos pues, se han inventado temas nuevos, como por ejemplo en el caso de Edimburgo una zona de surf, es decir, una lámina de agua pero con una serie de motores que te permiten practicar surf en una antigua cantera destrozada. Es decir, hay muchas oportunidades, muchos territorios, mucha imaginación para poder poner ahí y hacerlo de manera compatible. Nosotros, cerca de Barcelona, en una ciudad turística que se llama Sitges, había una cantera que ya dejó de explotarse. Veis la línea de costa, una autopista que pasaba por allí y fijaros la herida urbana que se había generado allá arriba. Bueno, lo que se planteó es hacer un parque tecnológico donde antes era una cantera, que era una lámina de agua en el interior y en realidad es un parque tecnológico. Y una fábrica de cemento, que la veis aquí en primera línea, se ha transformado en el centro cultural asociado a la renovación urbana de Sitges, que era el lugar donde estaban las canteras y que es un destino turístico. Es decir, la marina por la que salía la piedra ahora es una marina lúdico-recreativa, la fábrica de cementos es un centro cultural y lo que era la cantera dura es un parque tecnológico. Es decir, el tema del reciclaje del territorio es importante. Lo anterior es en el Mediterráneo español y en el norte de España, en la zona de Asturias, hay una cantera, fijaros ahí, rota, justamente al lado del pueblo y sin embargo,
cuando uno la analiza, se da cuenta también de la belleza de esa herida en el territorio, y a través del diseño poder transformar estos espacios en lugares de uso, en lugares donde la arquitectura, el urbanismo, el paisaje se integran con aquella herida y la recuperan al servicio de nuevos usos y de nuevas actividades. Esta me llamó mucho la atención cuando estuvimos trabajando en esta cantera, porque fijaros lo dura que es, y está en un pueblo industrial muy feo, que ahora ya se renueva mucho, que se llama Eibar, está en el País Vasco, pero fijaros hasta qué punto, con qué dureza se iba extrayendo la piedra en zonas urbanas colindantes, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que se hizo fue una serie de equipamientos y dotaciones que necesitaba la ciudad, se fueron acomodando dentro de esa cantera, y también el tema del agua para hacer uno de los saltos de agua más importantes de la región. En definitiva, lo que quería transmitiros es que el futuro hay que inventarlo, que muchas veces los problemas que hoy percibe uno en este momento son las grandes oportunidades para ser algo único, un esfuerzo de renovación de esa cantera, al margen, por supuesto, de la recuperación y el mantenimiento de esa joya histórica heredada, permitiría crear un megaparque cultural y turístico que fuera una referencia no solamente en el Gran Caribe, sino a nivel internacional. A veces le hemos llamado las canteras inteligentes, es decir, canteras que eran solo canteras en el pasado, pero que se han transformado en nuevos usos, nuevas actividades, generación de empleo, y que los propios vecinos se sienten orgullosos de cómo han sido capaces de recuperar esos territorios. A nivel global, a nivel internacional, hay dos tipos de pueblos, dos tipos de ciudades: las que tienen proyecto, las que saben dónde van, y ciudades que no se han puesto de acuerdo, que no hay un consenso, que no hay una idea clara y que no saben dónde van. Por eso, cuando una ciudad es capaz de, en torno a una idea de futuro, en torno a un liderazgo compartido, de definir un proyecto de ciudad, ese es un salto fundamental para atraer inversión, para atraer iniciativas, para atraer talento, para atraer proyectos y poderse desarrollar. Pues muchísimas gracias de verdad por vuestra atención, y un privilegio haber podido compartir con vosotros esta sesión de trabajo en torno a un tema tan apasionante como es la recuperación de ese patrimonio histórico tan especial que tenéis aquí al lado de San Cristóbal, en las cuevas de Pomier. Muchísimas gracias.